Mi calle estaba bloqueada por patrullas. Las luces rojas y azules giraban en silencio, rebotando contra las fachadas de las casas, pintando los robles centenarios de Travis Heights con brochazos de emergencia. Eran las 9:15 de la noche. Se suponía que yo debía estar en un avión, volando hacia mi último trabajo de consultoría antes de mi retiro definitivo. En cambio, estaba aquí, con el motor de mi carro apagado en medio de la calle, mirando una escena que no tenía sentido. Bajé del carro. El aire de la noche en Austin era tibio, pesado. Un oficial joven, con la cara tensa, se acercó y levantó una mano. Me dijo que no podía pasar. Le expliqué que esa era mi casa, la casa que yo mismo diseñé y ayudé a construir hacía más de 40 años. El oficial me miró, su expresión no cambió. Detrás de él, vi la cinta amarilla de la policía extendida a lo largo de mi jardín delantero. Y entonces, a través del resplandor intermitente de las luces, lo vi a él, mi hijo. Javier estaba de pie en el porche, hablando con un hombre de traje. Su rostro estaba contraído en una máscara de angustia. Se pasaba las manos por el pelo, se encorvaba como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Era una actuación perfecta de dolor y preocupación. Y yo supe, en ese instante, que era una mentira. He pasado mi vida entera analizando estructuras, puentes, edificios, cimientos. He aprendido a ver las líneas de tensión, las grietas finas que predicen un colapso catastrófico. Y en la postura de mi hijo, en la estudiada desesperación de sus gestos, vi las mismas grietas. El hombre de traje se separó de Javier y caminó hacia mí. Era alto, de unos 40 y tantos años, con una mirada que evaluaba sin juzgar. Me dijo: «Señor Vargas, soy el detective Óscar Ochoa». Su voz era tranquila, profesional. Hubo un incidente en su casa. Su esposa, Elena, ha sido trasladada al hospital. El mundo se inclinó bajo mis pies. Elena, mi Elena. Sentí un frío helado recorrer mi espalda, borrando el calor de la noche. Le pregunté si estaba bien, qué había pasado. El detective Ochoa no respondió directamente. Su mirada se endureció ligeramente. «Señor Vargas, en este momento, usted es la principal persona de interés en nuestra investigación». Las palabras no se registraron al principio. Persona de interés, investigación. Eran términos de la televisión, no de mi vida. Miré más allá de él, hacia Javier, que ahora me observaba desde el porche, con los ojos llenos de unas lágrimas que no parecían reales. Antes de que pudiera procesarlo, el joven oficial estaba a mi lado. Sentí el frío del metal en mis muñecas. El clic de las esposas fue un sonido seco, definitivo. Me estaban arrestando. En mi propia calle, frente a las ventanas de mis vecinos, donde sin duda Isabel Morales, mi vecina de 71 años, estaría mirando, confundida y asustada. Fue su llamada la que me hizo dar la vuelta. Su voz, llena de pánico, diciendo que algo terrible estaba pasando. Me llevaron a una de las patrullas. Al pasar junto a Javier, él se acercó como para decir algo, con el rostro lleno de una falsa compasión. «Papá», empezó a decir. Lo miré directamente a los ojos. Y por una fracción de segundo, la máscara se deslizó. Vi el miedo, sí, pero debajo había algo más, algo duro y calculador. El ingeniero en mí registró el dato. La estructura de mi vida se estaba derrumbando, y mi propio hijo era la causa de la falla. La sala de interrogatorios era pequeña, sin ventanas y pintada de un color beige, deprimente. El aire olía a café viejo y a desinfectante. Me senté en una silla de metal, con las manos libres pero sintiendo todavía el fantasma de las esposas en mis muñecas. El detective Ochoa se sentó frente a mí. Dejó una carpeta delgada sobre la mesa de metal, pero no la abrió. «Señor Vargas», comenzó, «¿puede decirme dónde estuvo esta tarde?» Mi mente, entrenada para la precisión, se aferró a la tarea. Le di los hechos, sin adornos. Mi salida de casa a las 6:30, la ruta que tomé hacia el aeropuerto, el tráfico en la Interestatal 35, la llamada de mi vecina, Isabel, a las 8:57, mi regreso inmediato. Hablé con calma. Mi voz era la de un ingeniero presentando un informe. Por dentro, un torbellino de miedo por Elena me consumía, pero sabía que el pánico no me serviría de nada aquí. La lógica era mi única herramienta. Ochoa escuchaba, asintiendo de vez en cuando. «Su hijo nos dijo que usted y su esposa tuvieron una discusión esta tarde, sobre dinero». Ahí estaba.
La primera pieza del andamiaje que Javier estaba construyendo para culparme. No hubo ninguna discusión, respondí, manteniendo mi voz estable. Mi esposa y yo no discutimos sobre dinero. No tenemos por qué hacerlo. Javier dice que usted se oponía a ayudarlo con unas deudas, que se puso furioso. Negué con la cabeza, lentamente. Javier tiene problemas financieros, sí, pero yo no estaba furioso. Estaba decepcionado. Elena y yo le ofrecimos ayuda, pero no de la manera que él quería. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál era esa manera? Aquí estaba el punto de inflexión, el momento de colocar una carga de prueba en la estructura de mi hijo. Javier ha estado inusualmente interesado en la escritura de la casa últimamente, dije, de manera casual. Hace 2 semanas, me preguntó dónde la guardaba. Dijo que era por si algo nos pasaba, para tener los papeles en orden. A Elena le pareció extraño. A mí también. Vi un destello de interés en los ojos de Ochoa. No era sospecha hacia mí, sino la apertura de una nueva posibilidad. No presioné más. Un ingeniero sabe que no se debe aplicar demasiada fuerza en un solo punto. Me hicieron más preguntas durante otra hora. Preguntas sobre mi relación con Elena, sobre mis finanzas, sobre mi temperamento. Respondía todo con la verdad metódica y aburrida. Finalmente, Ochoa cerró su libreta. Por ahora, puede irse, señor Vargas, pero no abandone la ciudad. Me escoltaron fuera de la estación de policía. La noche ya era profunda, silenciosa. Las calles del centro de Austin estaban casi vacías. Me quedé de pie en la acera, bajo la luz anaranjada de una farola, sintiéndome completamente a la deriva. No podía ir al hospital todavía. Ochoa me lo había dejado claro. Y no podía volver a mi casa, ahora una escena del crimen sellada con cinta amarilla. El peso total de la traición me golpeó. No fue un ladrón, no fue un accidente. Fue Javier, mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con sus tareas de matemáticas. Había lastimado a su propia madre y había intentado incriminar a su padre. La estructura que había construido durante 67 años mi familia, mi reputación, mi hogar, todo había sido saboteado desde adentro. Sentí una oleada de dolor tan intensa que me dejó sin aliento. Pero debajo del dolor, algo más frío y duro comenzó a formarse. La ira. Una ira tranquila, precisa, estructural. La ira de un constructor que ve su obra maestra vandalizada. Saqué mi teléfono del bolsillo. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Busqué un número en mis contactos, uno que no había necesitado en mucho tiempo. El nombre de mi mejor amigo. Presioné el botón de llamar y me llevé el teléfono a la oreja. Sonó una vez, 2 veces. Bueno, la voz al otro lado era aguda, alerta, incluso a esta hora. Felipe, le dije, con la voz apretada por un dolor más profundo que la ira. Soy Ramiro. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de 40 años de amistad. Felipe no era un hombre de exclamaciones, era un contador, un hombre de números y de lógica implacable. ¿Dónde estás, Ramiro?, preguntó finalmente. Su voz, normalmente seca, tenía un filo de urgencia. Le dije mi ubicación, fuera de la estación de policía. Elena está en el hospital, logré decir. Me acusan a mí. No te muevas, ordenó. Voy para allá. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. La orden de Felipe, simple y directa, fue el primer punto de apoyo sólido, en un mundo que se había vuelto líquido. A la mañana siguiente, después de unas pocas horas de sueño intermitente en un hotel anónimo, me permitieron ver a Elena. La habitación del hospital era blanca y estéril. El único color era el de las flores que alguien ya había enviado, probablemente Javier. La idea me revolvió el estómago. Elena estaba acostada, con el rostro pálido y un moretón oscuro floreciendo en su sien. Tenía los ojos cerrados. Me acerqué a la cama en silencio, el corazón hecho un nudo apretado en mi pecho. Le puse una mano en el brazo. Sus ojos se abrieron de golpe. Y entonces sucedió. Se encogió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero fue como si me hubieran clavado un cuchillo de hielo en las costillas. Mi esposa, mi Elena, me tenía miedo. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Me senté en la silla junto a la cama, sintiendo el peso de mis 67 años por primera vez en mi vida. Elena, susurré. Soy yo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas en silencio. Lo sé, dijo con la voz rota. Ramiro, lo siento. No tienes nada que sentir.
le aseguré, luchando por mantener mi propia voz firme. Solo dime qué pasó. Por favor. Tardó un momento en poder hablar. Contó cómo Javier había llegado a la casa por la tarde, nervioso y agitado. Dijo que necesitaba unos papeles para un préstamo. Algo urgente. Elena, con su corazón siempre abierto para su único hijo, lo dejó entrar a mi despacho, pero algo en su comportamiento la inquietó. Lo encontró no buscando papeles de préstamo, sino tratando de forzar el cajón cerrado de mi escritorio. El cajón donde guardo los documentos importantes. La escritura de la casa. Le pregunté qué estaba haciendo. Sollozó Elena. Se enojó, Ramiro. Nunca lo había visto así. Dijo que tú no entendías, que estabas arruinando su vida por ser tan terco. La escena se formó en mi mente, clara y terrible. Él te empujó, dije, más una afirmación que una pregunta. Ella asintió, sin poder mirarme. No creo que quisiera lastimarme. Estaba desesperado. Forcejeamos por el cajón. Yo perdí el equilibrio. Me golpeé la cabeza contra el borde del escritorio al caer. Cerré los ojos. La estructura de la mentira de Javier era burda, pero efectiva. Una discusión, una caída accidental, y un padre con un temperamento supuestamente violento. Todo encajaba en la narrativa que le había dado a la policía. Me quedé con ella hasta que se quedó dormida, agotada por la confesión y el llanto. Salí del hospital y caminé hacia mi carro. La cinta amarilla todavía rodeaba mi casa. Era una herida visible en la calle, una declaración pública de que la vida que había construido estaba contaminada. No podía entrar ahí. No todavía. Me senté en el asiento del conductor, sin encender el motor. Miré la casa, cada ladrillo, cada ventana, cada ángulo del techo, era un recuerdo. Recordé haber levantado esas paredes con mis propias manos los fines de semana. Recordé a un pequeño Javier jugando en el jardín mientras yo plantaba los robles que ahora eran gigantes. Esa casa no era solo una estructura de madera y piedra, era el contenedor de nuestra vida. Y ahora, se sentía profanada. Conduje hasta una pequeña cafetería donde Felipe y yo solíamos ir. Él ya estaba allí, en una mesa al fondo, con 2 tazas de café negro humeante. Felipe era un hombre delgado, con el pelo cano y unos ojos agudos detrás de unos lentes de contable. Le conté todo, la llamada de Isabel, la escena en mi casa, la actuación de Javier, la conversación con el detective Ochoa, y finalmente, la confesión de Elena. Felipe escuchó sin interrumpir, su expresión se endurecía con cada palabra. Cuando terminé, tomó un sorbo de café. El muchacho está ahogado en deudas, dijo Felipe, sin rodeos. Lo sé desde hace meses, pero no quise preocuparte. Pensé que podría salir a flote, claramente. Subestimé su estupidez y su maldad. Necesito saberlo todo, Felipe, le dije. Cada centavo que debe, ¿a quién se lo debe? Necesito un mapa de su desesperación. Considera lo hecho, respondió. Dame 24 horas, voy a destrozar su vida financiera. Encontraremos cada mentira que ha dicho y cada dólar que ha robado. Dejé a Felipe con su tarea y conduje de regreso a mi vecindario. Pero no fui a mi casa. Fui a la de al lado, la casa de Isabel Morales. Isabel me abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Tenía los ojos hinchados de preocupación. Me abrazó con fuerza. ¡Ay, Ramiro! ¡Qué barbaridad! Sabía que algo andaba muy mal. Me hizo pasar a su sala de estar, que olía a canela y a libros viejos. Me sentó en su sofá y me trajo un vaso de agua. Isabel, le dije, la policía cree que yo lastimé a Elena. Ella resopló, indignada. ¡Qué estupidez! Te he visto cuidar de tu jardín con más delicadeza de la que la mayoría de la gente tiene con sus hijos. Pero vi algo, Ramiro. Algo que podría ayudar. Me llevó a su pequeño estudio. En la pantalla de su computadora había una imagen congelada de la calle. La vista desde su nueva cámara de seguridad. Una que había instalado después de que le robaran unos paquetes del porche. La instalé la semana pasada, dijo. Graba con el movimiento. Hizo clic en un archivo. La pantalla cobró vida. Vi la tarde convertirse en noche. Y entonces, a las 8:22, la puerta de mi casa se abrió. Era Javier. Salió rápidamente, mirando a ambos lados de la calle. No parecía un hijo preocupado corriendo a buscar ayuda. Parecía un ladrón huyendo de la escena. Llevaba una bolsa de lona llena. Caminó a paso rápido por la acera, no hacia su carro, sino hacia el final de la calle. Y allí, esperando en la sombra, había un sedán oscuro, sin las luces encendidas.
La puerta trasera se abrió. Javier se metió dentro, y el carro se alejó sin prisa. Era la prueba. No fue un accidente. No fue un momento de ira. Fue un plan. Salió de la casa con una bolsa llena y un carro esperándolo. Había venido a robar. Sentí que el suelo se estabilizaba bajo mis pies. Esto era concreto. Evidencia. Una línea de tensión que podía seguir hasta el punto de ruptura. Mientras procesaba la imagen del sedán oscuro desapareciendo en la noche, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Lo abrí. Las palabras en la pantalla hicieron que mi corazón se detuviera. Señor Vargas, mi nombre es Sofía Campos. Creo que tenemos que hablar. Por favor, no le diga a Javier. Sofía Campos, la esposa de Javier, la nuera que Elena y yo apenas conocíamos, una mujer callada que siempre parecía estar a la sombra de la personalidad arrolladora de mi hijo. Le agradecí a Isabel, le prometí mantenerla informada y salí de su casa. De pie en la acera, bajo el sol de la mañana, respondí al mensaje. Mi pulso era firme, el de un ingeniero trazando una línea crítica. Señora Campos, soy Ramiro Vargas. ¿Dónde y cuándo? Su respuesta fue casi inmediata. Un café discreto en el lado este de la ciudad, lejos de los lugares que Javier frecuentaba. En una hora. Llegué 20 minutos antes. Elegí una mesa en una esquina, de espaldas a la pared. Un viejo hábito de mis días supervisando obras de construcción en lugares remotos. Siempre observa las entradas. Siempre ten una visión clara del terreno. Sofía llegó puntualmente. Llevaba unas gafas de sol grandes, como si quisiera esconderse del mundo. Cuando se las quitó, vi el miedo en sus ojos. Estaba pálida, y sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba. Gracias por venir, señor Vargas, dijo en voz baja, casi un susurro. Gracias a usted por escribirme, Sofía. No hubo más preámbulos. Ella sabía por qué estaba allí. Yo sabía que ella estaba arriesgando algo al venir. No sé por dónde empezar, confesó, retorciendo una servilleta de papel en su regazo. Javier, no está bien. Las deudas son peores de lo que nadie imagina. Recibe llamadas a todas horas de la noche. Hombres con voces frías, hablan de plazos, de consecuencias. Su miedo era palpable, una fuerza física en el aire entre nosotros. Anoche, continuó, cuando volvió a casa, estaba eufórico. Una euforia extraña, aterradora. Dijo que por fin había encontrado la solución, que todo iba a estar bien. La imagen de Javier, con su actuación de dolor en mi porche, se superpuso con la descripción de Sofía. La solución. La solución era incriminarme, tomar el control de la casa y venderla para pagar a esa gente. Sofía, le dije con calma, necesito cualquier cosa que pueda ayudarme a entender a qué nos enfrentamos. Nombres, números, cualquier detalle. Ella dudó un momento, mirando hacia la puerta como si esperara que Javier apareciera en cualquier momento. Luego, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño trozo de papel arrugado. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Lo encontré en el bolsillo de sus pantalones esta mañana, susurró. Mientras preparaba la ropa para la tintorería, desdoblé el papel. Estaba escrito con la letra apresurada de Javier. Había un nombre, Víctor Cadena. Debajo, un número de teléfono. Y al lado, 3 palabras que me helaron la sangre. Solo efectivo. Fuera de mercado. Víctor Cadena. Un agente inmobiliario conocido en Austin por manejar ventas rápidas y discretas. A menudo para clientes desesperados. Fuera de mercado significaba que no habría anuncios públicos, ni listados. Una venta silenciosa, por debajo del radar, a un comprador que no haría preguntas. Y solo efectivo significaba velocidad. Significaba que mi hijo estaba intentando liquidar el patrimonio de nuestra vida, la casa que valía millones, por una fracción de su valor para conseguir dinero rápido. Hay algo más, dijo Sofía. Habla de Nevada, de una compañía de préstamos de allá. No sé el nombre. Nevada. Eso explicaba las voces frías en el teléfono. No eran simples cobradores de tarjetas de crédito. Eran prestamistas de alto riesgo, el tipo de gente que no presenta demandas en los tribunales. Guardé el papel en mi bolsillo. Era una pieza crucial del rompecabezas. Sofía está haciendo lo correcto, le dije, mirándola directamente a los ojos. Está protegiéndose a sí misma y, aunque no lo crea, también está protegiendo a Javier de sí mismo. Ella solo asintió,
con los ojos llenos de lágrimas. Se puso las gafas de sol. Se levantó y se fue tan silenciosamente como había llegado. Con la nota de Sofía en mi poder, llamé a Felipe. Nos encontramos en su oficina, un espacio ordenado y funcional que reflejaba su mente. Le entregué el papel arrugado. Víctor Cadena, murmuró Felipe, leyendo el nombre. Claro que lo conozco, es un tiburón. Si Javier está hablando con él, es porque está vendiendo el alma. Felipe se puso a trabajar. Durante las siguientes horas, el silencio en su oficina solo era roto por el tecleo de su computadora y sus ocasionales murmullos de disgusto. Yo esperaba, bebiendo café y sintiendo cómo las piezas de la traición de mi hijo encajaban en un mosaico horrible. Finalmente, Felipe se reclinó en su silla y se quitó los lentes. Su rostro estaba sombrío. Es peor de lo que pensábamos, Ramiro. Extendió varias hojas impresas sobre su escritorio. Eran diagramas de flujo, balances, líneas de tiempo, el mapa de la desesperación de Javier. Primero, dijo, señalando un número, Javier está intentando vender tu casa a través de Cadena por $1.200.000, en efectivo. Ramiro, esa casa vale, como mínimo, $3,5 millones en el mercado actual. La está regalando por menos del 40% de su valor. Sentí un vacío en el estómago. El valor no era solo monetario. Era el valor de una vida de trabajo, de recuerdos. Segundo, continuó Felipe, su voz volviéndose más dura, la compañía de Nevada. Se llama Silver State Holdings. No son un banco, son prestamistas de último recurso. Javier les debe $460,000. Y el préstamo vence en 22 días. Si no paga, la tasa de interés se triplica y envían a sus consultores a cobrar. $460,000. La cifra era asombrosa. ¿Cómo había llegado a eso? Y lo peor de todo, Ramiro, Felipe hizo una pausa, como si le costara decir las siguientes palabras. Javier ya te ha robado. Hice un rastreo profundo de tus cuentas, usando la autorización que me diste hace años. Hace 3 meses, $200,000 fueron transferidos de tu cuenta de inversión a una sociedad de responsabilidad limitada que él controla. La justificación en los registros del banco es reembolso de préstamo familiar. Un préstamo que nunca le diste. $200,000, desaparecidos. Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Estaba tan concentrado en mi retiro, en mis proyectos, que no había revisado los estados de cuenta con mi atención habitual. Javier había contado con eso. Había contado con mi confianza. La ira que había sentido la noche anterior regresó, pero ahora era fría y pesada como el acero. No era solo la casa, no era solo el dinero. Era la violación sistemática de la confianza, la explotación del amor de un padre. Felipe me dejó procesar la información. Luego, deslizó un último documento sobre el escritorio, colocándolo encima de los demás. Era una solicitud de préstamo. Hay una cosa más, dijo Felipe, con la voz grave. Esto lo encontré en los registros del condado. Es una solicitud para una línea de crédito sobre el valor líquido de la propiedad. Un ELOC. Por $300,000. Miré el documento. Estaba fechado hace 6 semanas, y al final, en la línea de la firma, estaba mi nombre. Una imitación torpe, temblorosa, pero inconfundiblemente un intento de falsificar mi firma. No solo pidió un préstamo contra la casa, Ramiro, dijo Felipe, su voz ahora apenas un susurro sombrío. Falsificó tu firma para hacerlo. Cometió fraude electrónico federal. Fraude electrónico federal. Las palabras de Felipe resonaron en el silencio de su oficina. No era solo una disputa familiar. Era un crimen serio. La falsificación de mi firma en ese documento cambió la naturaleza fundamental del problema. Esto ya no era solo una traición, era una guerra. Y yo necesitaba un general. Felipe me recomendó a Daniela Ríos. Dijo que era la mejor abogada de Austin especializada en abuso financiero a personas mayores. La describió como brillante, enfocada y absolutamente formidable. Al día siguiente, estaba sentado en su oficina, un espacio moderno y minimalista con vistas al centro de la ciudad. Daniela Ríos era todo lo que Felipe había prometido. Tenía unos 50 y tantos años, con una presencia que irradiaba competencia. Escuchó mi historia sin interrupción, sus ojos inteligentes analizando cada detalle. Le presenté la evidencia que habíamos reunido. El informe financiero de Felipe, la nota de Sofía, la descripción del video de la cámara de Isabeli, la pieza central, la solicitud de HELOC falsificada.
Cuando terminé, ella asintió lentamente. Señor Vargas, lo que su hijo ha hecho es un manual de abuso financiero, pero lo ha hecho de forma torpe. La desesperación lo ha vuelto descuidado. Su confianza era un bálsamo para mi alma herida. Lo primero que haremos, continuó, es solicitar citaciones para obtener todos sus correos electrónicos y registros telefónicos con el señor Cadena y con Silver State Holdings. Necesitamos ver el plan con sus propias palabras. 2 días después, un archivo encriptado llegó a mi correo electrónico. Era de la oficina de Daniela. Contenía cientos de correos electrónicos. Pasé toda la noche en mi sombría habitación de hotel, leyendo la correspondencia de mi hijo. Fue como ver la disección de un alma. Vi sus correos electrónicos iniciales a Víctor Cadena, llenos de un falso aire de confianza, hablando de una oportunidad de inversión única. Luego, a medida que pasaban las semanas, el tono se volvía más desesperado. Suplicaba a Cadena que encontrara un comprador en efectivo, que acelerara el proceso. Leí sus intercambios con los prestamistas de Nevada. Eran brutales, amenazas veladas, recordatorios constantes del plazo de 22 días. Vi a mi hijo humillarse, rogar por más tiempo, prometerles que el dinero de la casa estaba casi en sus manos. Y entonces, encontré el correo electrónico que rompió lo que quedaba de mi corazón. Estaba dirigido a una residencia de ancianos de lujo en las afueras de la ciudad. Era una consulta. Javier preguntaba por los costos y la disponibilidad para admitir a un familiar anciano de sexo femenino. Describía a la paciente como alguien que, inicialmente, podría resistirse al internamiento, debido a la confusión y el apego a su hogar. Elena estaba planeando deshacerse de su propia madre. La caída en la casa, mi arresto, todo era parte de un plan para declararla incapaz de cuidarse a sí misma y a mí como un peligro, para poder internarla y tener el camino libre para vender la casa. La frialdad del cálculo me dejó sin aire. Esto no era solo por dinero, era una eliminación, un borrado de sus padres para salvarse a sí mismo. A la mañana siguiente, fui al hospital. Elena estaba mejorando. El color había vuelto a sus mejillas. Pero la herida en su confianza seguía ahí. En la forma en que sus ojos me seguían. Buscando algo que no podía nombrar. Le pedí a la enfermera que nos dejara solos. Me senté a su lado. Y, con la voz más suave que pude encontrar, le conté todo. El alcance de las deudas. La venta planeada de la casa. La firma falsificada. Y finalmente, con el corazón pesado, le leí el correo electrónico sobre la residencia de ancianos. Vi cómo la incredulidad en su rostro se transformaba en una comprensión horrorizada. Las lágrimas que derramó no eran de tristeza, sino de una ira profunda y silenciosa. La Elena suave y confiada que yo conocía desapareció, y en su lugar apareció una mujer de acero. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando la pared blanca del hospital. Luego, me miró. «Ramiro», dijo, con una voz clara y firme que no le había oído en días. «Hay algo que necesitas ver. En mi armario, en el estante de arriba, detrás de las cajas de sombreros, hay una pequeña caja azul. Fui a casa por primera vez desde esa noche. La cinta policial había desaparecido, pero la casa se sentía fría, extraña. Fui directamente a nuestro dormitorio, al armario de Elena. Encontré la caja azul exactamente donde dijo que estaría. Me senté en el borde de nuestra cama y la abrí. Dentro, había una pila de documentos. Eran autorizaciones bancarias, un poder notarial duradero, formularios que le daban a Javier un control casi total sobre nuestras finanzas. Y en cada uno, en la línea de la firma, estaba la hermosa y fluida caligrafía de Elena. Recordé las semanas anteriores. Javier venía a menudo, siempre con una sonrisa, siempre con una pila de papeles. «Mamá, son solo unos formularios para el seguro». O «Mamá, el banco necesita actualizar esto». Y Elena, confiando en su hijo, firmaba donde él le indicaba, sin leer la letra pequeña. La había engañado. Había convertido su amor y su confianza en armas contra nosotros. Llevé la caja azul directamente a la oficina de Daniela Ríos. Elena, dada de alta esa misma mañana, insistió en venir conmigo. Daniela examinó los documentos. Su expresión se endureció con cada página. «Esto es sistemático», dijo en voz baja. «Con esto, podría haberlos vaciado de todo». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Elena, su voz sin rastro de temblor. «Ahora», dijo Daniela, levantando el teléfono, «atacamos.
Con la evidencia de la caja azul y la firma falsificada, tenía todo lo que necesitaba. Voy a presentar una orden de emergencia para congelar todos sus activos y cuentas bancarias, y una orden de restricción para que no pueda acercarse a ustedes ni a la casa. Mientras hablaba por teléfono con su asistente, dando instrucciones rápidas y precisas, Elena y yo nos miramos. Por primera vez en días, sentí un destello de control. La estructura de la defensa estaba tomando forma. Estábamos construyendo algo fuerte, algo que podría resistir. Daniela colgó el teléfono. Hecho. La solicitud está presentada. El juez la verá en cualquier momento. En ese preciso instante, su teléfono móvil emitió una alerta. Lo miró. Su rostro, antes victorioso, se afiló. Levantó la vista hacia nosotros, y la pequeña victoria que habíamos sentido se evaporó. Javier acaba de presentar una petición de tutela ante el tribunal, dijo, con la voz tensa. Le está pidiendo a un juez que te declare mentalmente incompetente. Ramiro hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras cayera sobre nosotros. Luego, una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en sus labios. Levantó su propio teléfono, mostrándonos la pantalla. Era una confirmación de la corte, con la hora estampada. Pero yo también lo hice, dijo. Y la mía llegó primero. La estrategia de Daniela fue un golpe maestro de ingeniería legal. Al presentar nuestra solicitud de congelación de activos momentos antes de que Javier presentara su petición de tutela, ella había establecido el marco de la narrativa ante el tribunal. Nosotros éramos las víctimas que se defendían, no los padres seniles que necesitaban ser controlados. La primera grieta en la estructura de Javier apareció 2 días después. Daniela descubrió que el abogado que mi hijo había contratado para la petición de tutela había sido inhabilitado en Texas, hacía 3 años por mala conducta profesional. La petición de Javier fue desestimada por un tecnicismo antes de que siquiera llegara a un juez. Su intento de ataque se derrumbó por sus propios cimientos defectuosos. Mientras tanto, el detective Ochoa, a quien Daniela había mantenido informado, había llevado a cabo su propia revisión. El video de la cámara de Isabel, junto con los registros financieros que Felipe había descubierto, pintaban un cuadro innegable. Ochoa ya no me veía como un sospechoso, sino como el objetivo de un crimen. Se convirtió en un aliado silencioso, construyendo su propio caso en paralelo. Fue entonces cuando Javier, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, cometió su último y más arrogante error. Nos llamó, a Elena y a mí. Su voz en el teléfono era una mezcla empalagosa de preocupación y autoridad. Dijo que necesitaba que tuviéramos una reunión familiar. Para aclarar las cosas, quería que la reunión fuera en nuestra casa. En mi casa. Consulté con Daniela. Su sonrisa fue cortante. Es perfecto, dijo. El lobo vuelve a la guarida. Dejemos que construya su propia trampa. El día de la reunión, el aire en nuestra sala de estar estaba cargado de una tensión casi visible. Elena y yo nos sentamos en el sofá. Felipe estaba en un sillón en la esquina, silencioso y observador. Habíamos invitado a una persona más, el padre Jaime Villa, nuestro párroco y amigo de la familia durante 30 años. Su presencia tranquila era un ancla moral en la tormenta que se avecinaba. Javier llegó, no solo, trajo a Sofía, que parecía un fantasma, con la mirada perdida en el suelo. Entró como si fuera el dueño del lugar, con una carpeta bajo el brazo, listo para presentar su caso. Gracias a todos por venir, comenzó, con un tono condescendiente. Sé que han sido unas semanas confusas. Papá no ha estado bien. Su memoria, su temperamento, y mamá, en su estado, es fácilmente influenciable. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Era su narrativa. Yo era un viejo incompetente y peligroso, y él era el hijo responsable que intentaba salvar a la familia de sí misma. Lo dejé hablar. Lo dejé construir su propia pira funeraria. Cuando terminó, me levanté, no con ira, sino con el peso tranquilo de la verdad. Gracias, Javier, dije, con la voz calmada. Ahora, permíteme presentarte mi propia evaluación estructural. Caminé hacia la mesa de centro y coloqué una tableta sobre ella. Presioné play. La sala se llenó con la imagen granulada de la cámara de seguridad de Isabel. Vimos a Javier salir de la casa, con la bolsa de lona, y subirse al sedán oscuro que lo esperaba. La cara de Javier perdió todo su color. Ese, dije, señalando la pantalla, no es el comportamiento de un hijo preocupado, es el de un ladrón. Luego, coloqué un documento sobre la mesa, la solicitud de HELOC.
Esta es una solicitud de préstamo por $300,000 contra esta casa. Y esta, dije, señalando la firma, es una falsificación de mi nombre. Eso, Javier, es un delito federal. Javier comenzó a tartamudear, a negar, pero su voz no tenía convicción. A continuación, saqué una copia impresa del correo electrónico. Y esto es una consulta a una residencia de ancianos, para internar a tu madre después de que yo fuera convenientemente apartado. El padre Jaime, que había permanecido en silencio, hizo la señal de la cruz, con una expresión de profundo dolor. Fue el turno de Elena. Se levantó, con una dignidad que llenaba la habitación, y caminó hacia la mesa. Abrió la pequeña caja azul, y vació su contenido. Los poderes notariales, las autorizaciones bancarias. Me dijiste que eran papeles del seguro, Javi, dijo. Su voz no temblaba. Confié en ti. Firmé cada papel que pusiste delante de mí. Usaste mi amor como un arma. La estructura de Javier se derrumbó por completo. Su narrativa se hizo polvo. Se quedó allí, en medio de la sala de estar, que había sido el escenario de su infancia, expuesto y derrotado. En ese momento, la puerta principal se abrió. El detective Ochoa entró, seguido por otro hombre con un traje oscuro que gritaba, «Agente federal». Ochoa no miró a nadie más que a Javier. «Javier Vargas», dijo, con una voz oficial y desprovista de emoción, «está usted siendo investigado por fraude electrónico, fraude bancario y abuso financiero de ancianos». El agente del FBI dio un paso adelante y le entregó un sobre. Se le ordena comparecer ante un gran jurado federal. La audiencia para la petición de tutela fue una humillación pública para Javier. Con su abogado inhabilitado y nuestra abrumadora evidencia, el juez desestimó el caso en menos de 10 minutos, con una severa advertencia a Javier sobre el perjurio. Semanas después, enfrentado a un caso federal irrefutable, Javier aceptó un acuerdo de culpabilidad. En la sala del tribunal, lo vi por última vez. No era el hijo encantador ni el depredador calculador. Era solo un hombre pequeño y roto, sentenciado a 8 años en una prisión federal. Meses después, el sol de la tarde brillaba sobre el agua del Golfo de México. Elena y yo caminábamos por la orilla en Port Aransas. Habíamos vendido la casa de Travis Heights. Demasiados fantasmas, demasiados recuerdos manchados. Compramos un lugar pequeño, sencillo, con vistas al mar. La venta de la casa nos había dejado más que cómodos, pero habíamos aprendido que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en valores de mercado. Miré a Elena. El viento jugaba con su pelo, ahora con más canas. Había una nueva fuerza en sus ojos, una resiliencia forjada en el fuego. Me tomó la mano. La estructura aguantó, Ramiro, dijo en voz baja. Sonreí. La estructura de nuestra vida había sido probada hasta sus límites. Las cargas habían sido mayores de lo que jamás imaginé, pero los cimientos, nuestro amor, nuestra integridad habían resultado ser más fuertes. La estructura no se había roto. Estábamos heridos, sí, pero estábamos enteros, y estábamos libres.